Mis queridos hermanos y amigos, qué privilegio estar con ustedes en este momento. Nos encontramos en este espacio para estudiar, repasar, hacer comentarios acerca del repaso de la lección de escuela sabática. Recuerden ustedes que estamos estudiando el tema más trascendental de la Biblia en el contexto de que es el sermón, el mensaje final que el mundo va a escuchar, el mensaje de los tres ángeles, tres mensajes cósmicos. Y en esta semana tenemos un mensaje maravilloso. La buena noticia del juicio es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Sean todos bienvenidos. Me acompaña el pastor Iván Marrero, mi amigo, mi profesor, alguien que estimo demasiado y que respeto mucho, una persona muy valiosa para esta iglesia y que Dios ha usado con mucho poder. Y bueno, yo la verdad tengo mucha alegría de que Él se encuentre con nosotros. Él va a ser el expositor principal en esta hora y nosotros, Dios lo va a usar y nosotros vamos a aprender mucho. Pastor Iván Marrero, bienvenido. Gracias, Pastor David. Gracias por la invitación de estar aquí en este espacio en el cual Dios te ha permitido pues compartir con nuestros hermanos y con amigos también estas extraordinarias lecciones de la escuela sabática. Pastor, estamos en una lección bastante importante. La Biblia presenta la realidad de que el juicio de Dios es algo verídico, es algo real, es algo que está establecido en la Biblia. Eh, el juicio tiene, digamos, dos direcciones. Hablando desde el punto de vista personal, es como esa capacidad que tiene cada persona para discernir entre lo correcto, lo bueno y lo malo. Y también como un espacio judicial donde el fruto final o el objetivo final es poder demostrar, poder hacer aplicación de las leyes. De hecho, el juez es esa persona que tiene la capacidad, la habilidad para aplicar las leyes y para dictar una sentencia. Así que el juicio es muy importante porque en el juicio es donde se devela, donde se revela realmente la justicia, la sentencia. Lo que es malo recibe su pago de culpabilidad y lo que es bueno es absuelto. ¿Por qué usted cree que es tan importante este tema del juicio de Dios? Sí, gracias, Pastor. Definitivamente es una buena noticia. Es una buena noticia porque si algo clama la humanidad, por decirlo en nuestro marco aquí específico del planeta Tierra, si algo clama la humanidad es justicia. Conocemos de casos de muchísima gente que ha clamado por justicia y no la han tenido. Sabemos también de juicios que han sido distorsionados, jueces que han sido sobornados, testigos falsos y resultados lamentables de gente inocente que termina pagando culpas que no tuvo, mientras que gente culpable terminan siendo exonerados. Ahora la palabra de Dios, y especialmente en el libro de Apocalipsis, nos da la buena noticia de que Dios va a juzgar realmente a la humanidad. Eso es una extraordinaria noticia, porque todo el mundo espera y aspira esa declaración de justicia de un Dios que finalmente tiene el control. Eso también es importante, ¿no? Por eso Apocalipsis 14:7 en el mensaje del primer ángel, el primer mensaje justamente abre con ese anuncio al mundo. Tenía el evangelio eterno, dice el primer ángel, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, y su mensaje es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, que el mal tendrá un fin y el bien finalmente será declarado vencedor en este conflicto cósmico que ya para nosotros, David, se nos hace extremadamente largo, agotador, y ciertamente esperamos que ese juicio pronto termine y el Señor haga justicia en el universo. Qué propósito tan bueno, pastor. Mire, hace algún tiempo atrás yo vi un documental que se llamaba Los Cinco de Central Park. Es una historia que hubo en la década de los 80 cuando la policía, tratando de eliminar un disturbio que había en este parque famoso de Nueva York, 5 adolescentes menores de edad fueron colocados en prisión y los inculparon de una violación y un asesinato. Wow. Y usted ve la historia, para hacerla corta, la mayoría de esos muchachos quedó con una vida trastornada,
pero en especial hubo uno que era el único que era mayor de edad, los otros 4 sí eran menor de edad, que él pagó como 20, 30 años de cárcel. Wow. Y finalmente después se comprobó que esos muchachos estaban libres de cualquier culpabilidad. Cuando yo veía ese documental, mi espíritu se perturbó. Es decir, lo que usted está diciendo, presenciar ese tipo de injusticia y ver la vulnerabilidad de todos, de que en cualquier momento podemos sufrir el peso de la injusticia, cárcel, muerte, la violación de un familiar, tantas cosas atroces que suceden en este mundo. Así Una es. persona completamente borracha toma un vehículo, se estrella contra otro carro, le quita la vida a toda una familia que no, nadie en ese carro venía con sus 5 sentidos bien establecidos. Ujú. Es decir, que entonces el juicio es muy, pero muy bueno, es una gran noticia, porque el juicio es para poner fin a la injusticia. Exactamente, exactamente. Ya lo había anunciado el sabio Salomón en Eclesiastés 12:14. Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Entonces, eso también es muy alentador en esta era posmoderna, donde el planteamiento de la filosofía actual es que no hay normas, no hay reglas absolutas, sino que cada persona es su propia norma, cada persona establece su propio criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Y naturalmente eso echa por tierra la posibilidad de que haya un juicio. Pero la palabra de Dios dice, hay un juicio. Gloria a Hay un Dios. juicio, hay una norma, hay un juez. Ahora, pastor, tomando como referencia lo que usted acaba de decir, Eclesiastés 12:14, donde habla del fin del discurso y donde dice que, vamos a leerlo, porque Dios traerá toda obra a juicio, Ujú. juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eh, Ante lo que estamos diciendo y lo que presenta la Biblia, de que el juicio es muy bueno, porque finalmente se va a decretar lo justo, lo correcto, y el fin tendrá, o mejor dicho, el pecado tendrá su fin en la sentencia final, valga la redundancia de Dios en este juicio. ¿Cómo puede ser alentador para nosotros como seres humanos enfrentarnos a este juicio bajo la realidad de que Dios va a traer toda obra a Ujú. juicio? Toda obra va a ser a colación, va a ser presentada, Sí, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Dónde nosotros podemos encontrar esperanza ante semejante acontecimiento? sí, ciertamente. Va a depender mucho del concepto de Dios que yo tenga, ¿no? Lógicamente, el concepto de Dios que yo tenga no va a cambiar a Dios, pero sí cambia mi forma de relacionarme con Él. Si yo tengo un concepto de un Dios severo, de un Dios distante, de un Dios lejano, tengo pocas esperanzas en un juicio, porque cuando miro mi vida tan imperfecta, tan defectuosa, entonces realmente es para sentir pánico y poca esperanza. Ahora, si yo tengo un concepto de Dios, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que establece un juicio no necesariamente para destacar lo malo que soy, pero al contrario, para mostrar lo justo que es Él, entonces yo tengo esperanza. El mensaje del juicio entonces para mí es alentador, porque Dios realmente, quien conoce nuestras motivaciones más profundas, va a actuar con plena justicia y misericordia. De modo que al creer en un Dios así, yo tengo una esperanza muy grande en que Él sea el que va a juzgar mi vida y no otro. Excelente. Mire lo que dice esta cita, pastor, del libro Matutina Cada día con Dios, la página 294. El juicio final es un acontecimiento sumamente solemne y terrible. Se desarrollará delante del universo entero. El Padre ha delegado todo el juicio en el Señor Jesús. Ujú. Él será quien declare la recompensa que recibirán los que hayan sido leales a la ley de Jehová. Dios será honrado y su gobierno será reivindicado y glorificado, y ello en presencia de los habitantes de los mundos no caídos. El gobierno de Dios será reivindicado y exaltado en la mayor medida posible. No se trata del juicio de una persona o de una nación, sino de todo el mundo. Oh, qué cambio se producirá entonces en el entendimiento de todos los seres creados. Allí se percibirá el valor de la vida
eterna. Amén. Solemne pensamiento, ¿no? Porque el juicio tiene que ver con el planeta Tierra, es verdad, pero también tiene que ver con Dios mismo. Como dice la escritora allí, el carácter de Dios y su reino serán reivindicados. Porque ciertamente una de las cosas que se ha puesto en tela de juicio, y valga la expresión muy apropiada, que se ha puesto en tela de juicio, es justamente la intención de Dios, el carácter de Dios, sus verdaderas intenciones, sus verdaderos propósitos con la humanidad. Porque todo este lío del pecado y sus consecuencias, la rebelión de Satanás en el cielo, tuvo que ver justamente con el cuestionamiento de Dios. Digamos, las leyes de Dios son injustas porque nacen de un Dios injusto. De modo que el juicio va a ayudar en forma definitiva a colocar el carácter de Dios en el lugar que le corresponde. Hay un pasaje muy claro con relación a eso y se encuentra justamente en el Salmo 51. El Salmo 51, en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, que el juicio va a revelar también que Dios ha sido justo en su proceder, que ha sido puro, que sus motivos son correctos y transparentes. El juicio también va a aclarar eso. Amén. Entonces hay una relación muy estrecha entre el juicio y el evangelio, porque en primer lugar, imagínense, el evangelio es la buena noticia de que hay salvación en la persona de Cristo. Amén. Y en el juicio es para ponerle fin al pecado. Entonces, Sí. por supuesto que hay una relación muy estrecha. Y segundo, que el evangelio o el juicio vindica completamente a Dios. Porque entonces a traer todas las obras a colación de cada ser humano, de nuestras acciones, nuestros pensamientos, motivaciones, entonces se revela el uso que yo hice de la gracia de Dios, y al ver la maldad de los hombres, al ver la misericordia de Dios, entonces sin duda alguna su justicia queda vindicada. Claro, porque el evangelio, ¿de qué se trata? Perdón. Como bien tú lo has dicho, el evangelio se trata de salvación. Buenas noticias de salvación. ¿Salvación de qué? Obviamente salvación del pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Entonces, cuando yo hablo del evangelio, estoy hablando de la ley. No puedo hablar de salvación si no hablo del pecado. No puedo hablar del pecado si no hablo de la ley. Entonces, si hay una ley, tiene que haber un juicio. De hecho, la ley es la norma, es el texto, es el código sobre el cual se formula un juicio. En el plano terrenal sucede así. No se puede juzgar a nadie a menos que sea sobre la base de un código legal escrito. De igual manera, el juicio divino está basado sobre ese código inalterable, eterno y perfecto que es la ley de Dios, que es la que define el pecado y la que finalmente va a definir entonces la línea divisoria entre la justicia y la injusticia, los que se salvan y los que se pierden. Por eso el evangelio está intrínsecamente y directamente relacionado con el juicio. Y lo que comentábamos un poco atrás con respecto, o seguimos ahondando un poco en cuanto a la relación del juicio con el evangelio, y es que si toda obra va a ser traída a juicio, sea buena o sea mala, y puede haber en nosotros cierta preocupación por nuestras acciones o por la realidad de vida que hoy es presente en cada uno de nosotros, debemos saber que somos salvos por la gracia. Amén. El apóstol Pablo lo dice claramente en la segunda carta a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso, desde el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia es la buena voluntad, la disposición de Dios de disponer de su amor, de su poder transformador, de su llamado, de su palabra. Todo está permeado por la gracia. Es una Sí. acción gratuita, una acción que nace del corazón de amor de Dios y se disipa a todo aquel que desea recibirla sin tener algún mérito. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir, pastor? Que
no debemos perturbarnos, porque aunque las obras van a ser presentadas en el juicio porque son una evidencia, el testimonio, los hechos, la ley, como usted lo acaba de decir, quiere decir que el mensaje del primer ángel, cuando está diciendo que la hora del juicio ha llegado, automáticamente a decir juicio, está levantando la ley eterna de Dios. Claro. Porque ¿cómo se hace un juicio, si usted lo dijo ahorita, si no está el fundamento de la ley? Y aunque se va a traer a la palestra las obras de todos los seres humanos, la realidad es que la salvación es por la gracia. Absolutamente. Es decir, que no debo preocuparme por mis obras o por mis acciones, sino que debo preocuparme por aprovechar esa gracia, vivir esa gracia, experimentar esa gracia, que el amor de Cristo, el principio, el principal fruto del Espíritu Santo, pueda ser parte de mi vida y entonces como consecuencia, porque mientras el apóstol Pablo está diciendo esto en los versos anteriores, en el verso 3, en el verso 10 que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Exactamente. Entonces, yo creo que sin duda alguna sigue siendo una gran noticia el juicio y debemos enfrentarlo con plena tranquilidad, con gozo, porque la justicia de Dios será reivindicada, el pecado se le pondrá fin eternamente y aunque se va a colocar en peso nuestras obras, en realidad la gracia crea en nosotros una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva creación que evidencia, las obras son una evidencia del poder de la gracia. Exactamente, de lo que la gracia ha hecho en nuestras vidas. Y finalmente, como es un juez justo, él va a ver las obras, pero las va a calificar. Es decir, lo que en un juicio o en un tribunal humano podría pasar como una falsedad o como una, digamos, un recurso eh, presentado de forma superficial, pero tratando de engañar al juez, en el cielo no pasa así. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar las obras por las motivaciones. Entonces, una obra o es buena o es mala, no de acuerdo a lo que exteriormente puede ser, sino qué motivó esa obra que yo hice. ¿Nació de un corazón de amor? ¿Nació de un amor puro y sincero que brota de un corazón transformado por el Espíritu Santo? ¿O es una obra simplemente que se hizo para intentar ganar ventajas en ese juicio? Allí va a haber una gran diferencia. Y eso es lo que hace que el juicio de Dios sea tan distinto y tan perfecto, a diferencia del juicio humano, que solamente, exclusivamente se basa en lo que puede ver, en las evidencias físicas, tangibles y medibles por un ser humano, que no pueden ir más allá de las motivaciones, que no pueden ir hasta lo profundo del corazón. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Mateo 7, versículos 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cualquier persona que presente estas evidencias en un tribunal humano, Está ¿sabe? bien. Está bien, es un hombre justo, denle el cielo, denle la eternidad, pero miren lo que sucede aquí, increíble, asombroso. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Wow. Entonces no podemos nosotros confundirnos. Cuando dice que va a juzgar las obras, no es que va a ver cuántas cosas buenas hiciste, sino qué te motivó a hacerlo. ¿Por qué Jesús llama aquí al acto de hacer milagros, de echar fuera demonios y profetizar en el nombre de Cristo obras de maldad? Porque nacen de un corazón que no está transformado. Si el corazón es malo, las obras, no importa cuán aparentemente buenas parezcan, serán juzgadas como obras malas, obras de maldad, porque surgieron de un corazón no transformado por la gracia de Cristo. Tremendo, pastor, tremendo. Entonces, claro, porque son una evidencia, no la cantidad, sino que son una evidencia de la realidad
que ha pasado en nosotros. Ujú. Entonces, nuestra meta más importante es conocer a Cristo. Sí, Y el gran maestro que se encarga de esa instrucción y de hacer ese milagro de engendrar la naturaleza de Cristo, el poder de Cristo ujú, en nosotros, es el Espíritu Santo. así es. Así que por medio de la constante oración, por medio del estudio perseverante, concienzudo, esforzado de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo la inspiró, Ujú, esa gracia cada día se va a colocar de manera más profunda. Y así entonces es. obviamente se van a evidenciar esas obras, las cuales usted menciona, y serán obras con una raíz, con un fundamento, con una fuente correcta. La motivación es la correcta, que Ujú, o sea, en realidad no es la cantidad, para resumir lo que trato de decir y confirmar lo que usted ya está diciendo, sino es la veracidad de la fuente, o sea, de dónde surgió. ¿de dónde surge esa obra Ujú, exactamente? ¿Qué la motivó? correcto. Ahora, pastor, vamos a ir adelantándonos un poco para después llegar a un cierre. Vamos a hablar, ok, el juicio es una realidad. Hay varios salmos que hablan que finalmente el juez de toda la tierra, Jehová, va a juzgar la tierra. Es una buena noticia. El juicio de Dios llegó, tiene una relación estrecha con el Evangelio. ¿Qué le parece si exploramos un poquito esa escena maravillosa? Claro. ¿Cómo se vio, cómo se le mostró a Daniel, cómo se le mostró a Juan esa escena de juicio en el cielo? Háblenos un poco de eso. Sí, justamente en el libro de Daniel, hablando de ese tema del juicio, mencionándolo en sus profecías, en Daniel capítulo 7, ve una escena donde se colocan tronos y hay uno especial, el trono más alto, el trono de la autoridad suprema, donde se sienta un anciano que aparenta tener mucha edad, con un vestido blanco impresionante, con un cabello blanquísimo, y el trono está envuelto en fuego, tiene ruedas de fuego. Es una escena realmente impresionante, ¿no? Apabullante, con un río de fuego que también sale delante de él y con una cantidad incontable de millares y millares y millones que están delante de él. Estoy parafraseando Daniel 7, 9, el 10. Y entonces dice, el juez se sentó y se abrieron los libros. Es una escena de juicio. Esos libros contienen justamente la vida en detalle de cada una de las personas que serán objeto de este juicio. Entonces, um, ese anciano de días que representa a Dios, naturalmente Dios no es un anciano, Dios no tiene edad, Dios no está sujeto a los efectos del tiempo. Entonces es bueno que entendamos que son figuras o escenas simbólicas que Juan podía ver, ¿no? Que Juan podía ver para decir, un anciano de días nos habla de una persona que tiene mucho tiempo, también habla de autoridad. Recordemos que en el ambiente de la cultura judía, las personas mayores justamente representaban eso, autoridad, sabiduría, conocimiento. Entonces, por eso ve un anciano de días, porque podía haber sido un joven, para decir que Dios es joven todo el tiempo y nunca envejece. Pudo haber sido la escena de un joven, pero escogen la escena o la imagen de un anciano, porque para el público original que leyó, un anciano le representa todo eso, ¿no? Sabiduría, conocimiento, autoridad. Y por eso es importante la figura del anciano en este caso, que se convierte en el juez y vienen los registros delante de él, ¿no? Así que estamos viendo una escena parecida a la de Apocalipsis 14, que habla que El juicio llegó. ha llegado un juicio, exactamente. Y entonces lo mismo sucede en Daniel 7:13, donde también se ve allí a uno que viene en las nubes como un hijo de hombre, viene hasta el anciano de días, le hacen acercarse delante de él y eso complementa la escena del juicio. Y es importante, pastor, entender la secuencia. Me explico. Es muy importante en las profecías, cuando se estudia las profecías, poder llevar la secuencia histórica, porque Ujú, grandes errores de las interpretaciones más erróneas tienen que ver con, entre otras muchas cosas,
ese punto. Por ejemplo, la gran creencia popular de la segunda venida de Cristo, el rapto secreto. Ujú. Ellos arbitrariamente esos últimos 7 años los sacan de allá de las 70 semanas, pero con una arbitrariedad tremenda y no respetan la secuencia histórica, porque la profecía es el anuncio anticipado de la historia. Exactamente, El sí. establecimiento del trono de Dios que está viendo Daniel en esta gran visión, eh, representa una secuencia histórica. Es decir, se levantan los 4 imperios mundiales, después del último imperio mundial se divide, después que se divide en 10 reinos que son las tribus bárbaras, surge un cuerno pequeño, después que especialmente 3 poderes de estas 10 tribus bárbaras son derrocadas, surge un nuevo poder, ya no solamente con un aspecto político, sino religioso, persigue a los santos del Altísimo, piensa en cambiar los tiempos y la ley, quebranta a los santos de Dios. Y entonces después de esta escena, de esta secuencia histórica, y después que este poder tiene un predominio de 2260 años, entonces se presenta la escena del juicio. Es decir, que creo que es importante detallarlo en el aspecto, pastor, de que si algo representa el juicio es la autoridad, el poder de Dios, el control que Dios tiene sobre la historia. Ujú. Mientras que aquí en la tierra estaba ese poder blasfemando, usurpando el nombre de Dios, tratando de cambiar la ley de Dios. ¿Cuántos mártires no sufrieron por su mano el martirio, quemados en la hoguera? Entonces, después de ese desarrollo de esa historia atroz que pudiera parecer, pero ¿cómo impera tanta justicia? ¿Cómo hay tanta maldad? ¿Cómo el impío prospera tanto? ¿Cómo se ve tanta mortandad? ¿Y dónde está Dios? Ah, se levanta la escena maravillosa del trono de Dios para representar el control absoluto que Dios tiene. Y yo sé que lo vamos a ver la semana que viene y se va a hablar con mayor profundidad de eso, pero sin duda alguna el comienzo del juicio de Dios, esta visión que Daniel está viendo, que luego se le muestra a Juan en la isla de Patmos, es el comienzo histórico del juicio de Dios después de ver este desenlace en la tierra, como que si Dios no estuviera apercibido, como que Dios ha apartado su mirada. No, Dios tiene el control absoluto y el juicio de Dios, los tronos fueron establecidos, el juez se sentó y nuestra gran esperanza, miren la relación tan grande que hay, por eso es que el juicio es una buena noticia. El juez se sienta, el trono de Dios se establece y se le acerca a uno como con apariencia de hijo de hombre, Ujú, ujú. Jesucristo, el Evangelio, Ajá, ajá. que es donde radica la gran victoria. Y yo quisiera que usted ahora nos hablara acerca de la escena de Apocalipsis 4 para que veamos cómo, al igual que en Daniel 7, la gran victoria y toda la escena gira, el epicentro es la persona y la obra de Cristo. Así es, así es. Hermoso, hermoso todo eso que has planteado, pastor. Porque ciertamente tiene mucho sentido en la profecía que esa escena de juicio se dé después de que se presenta una sucesión de poderes representados por bestias que dominan la tierra. Y digamos, el profeta no está interesado, la profecía no está interesada en los asuntos políticos de la tierra, mientras que sí le interesa la relación de esos poderes con la iglesia, porque finalmente, desde el punto de vista profético, bíblico, los movimientos políticos de la tierra que aspiran el poder, que ostentan, al menos temporalmente, el poder, de alguna manera afectan la iglesia, son poderes hostiles al pueblo de Dios. Entonces, el juicio va a vindicar justamente al pueblo de Dios, ¿no? Porque en Daniel 7, el juicio termina que dice, bueno, se le dio el imperio, el reino se le dio a los santos del Altísimo. Es decir, que Gloria a Dios. se reivindica. Y entonces, ¿a quién le pertenece la tierra? Jesucristo lo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, el anuncio es que el juicio va a ser que la autoridad y el dominio de esta creación finalmente se le entregue al pueblo redimido de Dios. No le va a pertenecer
a ningún gobierno humano, por duro, por difícil que parezca, por tirano que sea y por muy poderoso que parezca. No, el juez va a hacer que esos poderes finalmente sean derrocados, eliminados, juzgados y condenados, y entonces el pueblo de Dios sea reivindicado y se le entregue la herencia de la tierra prometida. En Apocalipsis 4, entonces tenemos también la escena de un trono, interesante, ¿no? La figura del trono siempre nos habla de autoridad. Amén. ¿Quién está al control? Entonces, en Apocalipsis 4 y 5, que son dos capítulos realmente unidos, porque es una escena maravillosa que se ve allí del trono de Dios. Y todas las profecías que van a ocurrir enseguida están todas relacionadas con el trono de Dios. Lo vamos a ver en los sucesivos capítulos, los ángeles que salen del trono, todo parte del trono, porque el trono es el control, es el centro del universo, no es el hombre. El centro del universo es Dios. Mm. Así que ya ahí en Apocalipsis 4 y 5 hay un universo teocéntrico, no antropocéntrico. No es el hombre el centro de la vida y el universo, es Dios. Su trono está en el centro y alrededor gira todo. Entonces hay una escena muy hermosa porque el trono que se ve allí tiene aspecto como de piedra de jaspe y de cornalina, piedras preciosas. Hay un arco iris alrededor de ese trono que parece como esmeralda, ¿verdad? Son imágenes que Juan las puede reconocer como figuras que él conoce. Y alrededor del trono hay 24 tronos y en ellos habían sentados 24 ancianos. Es una forma interesante, ¿no? Cuando yo leía esto y lo he leído en otras oportunidades, cuando uno ve una escena como esa, uno, por ejemplo, entra a una iglesia y ve que hay personas sentadas allí, tú nunca dices, bueno, yo vi varias bancas y en las bancas habían personas sentadas. Uno no habla Es así. verdad, Uno dice, bueno, yo vi tantas personas es verdad. sentadas, porque lo importante para nosotros es la persona que está sentada allí, ¿no? Yo vi una banca y una persona sentada en la banca. No, yo vi una persona que estaba sentada. Pero aquí el relato dice, vi tronos y vi que había gente sentada en los tronos. Entonces, hay como un énfasis en el trono. Por eso es que habla de esa manera, ¿no? Porque hay un énfasis en el trono. Vi tronos, es decir, había un centro de poder y ese centro de poder está ocupado, no está vacío. El trono del universo no está vacío, Mm. lo ocupa Dios, Gloria el a juez Dios. santo y perfecto que traerá toda obra a juicio. Ahí podemos decir muchas cosas más, pastor. No sé si quieres que hablemos de los ancianos, porque hay unos ancianos allí también. Sí, comenta un poquito acerca de eso. Es interesante, ¿no? Estos 24 ancianos, otra vez, los ancianos, nuevamente, recuerden, está hablando un judío, un hebreo, para una mentalidad hebrea, judía, el anciano. Los ancianos en la antigua economía judía, pues tenían autoridad. Moisés se hizo de 70 ancianos que le ayudaban en los juicios, ¿no? Porque el anciano es la sabiduría, es el conocimiento, es la experiencia. Por lo tanto, es una figura importante. Aquí en el trono, alrededor de Dios, hay 24 ancianos que están vestidos con ropas blancas, tienen coronas de oro en sus cabezas, lo cual habla de, de un proceso por el que han pasado, han sido purificados, reciben coronas de victoria. Y el número 24 es interesante también porque es un número relacionado con el número de la iglesia, que es el 12. El número 12 siempre es el número de la iglesia. 12 patriarcas en la antigüedad formaron el núcleo de la iglesia del Antiguo Testamento. 12 apóstoles van a ser la base de la iglesia del Nuevo Testamento. Y es importante el número porque cuando Judas cayó, los apóstoles dijeron, es necesario completar el número. Mm. O sea, podíamos haber seguido con 11, Ujú. con 10, con 9, pero no, tienen que ser 12. Entonces buscaron la manera de suplementar a Judas con Matías y completar los 12. Entonces, siempre va a estar relacionado con el 12. Vemos, por ejemplo, los 144,000, que es una imagen, un número que representa a la iglesia en un periodo particular de la historia de la salvación, y resulta que 144 es el cuadrado de 12. Aquí 12 por vemos, 12 por 1000. exacto, 12 por 12. Entonces, y ahora aquí tenemos a 12 duplicado, lo cual nos parece lógico y tiene sentido que es una representación de la iglesia.
de los redimidos, de aquellos que estarán acompañando a Dios en sus tronos, hay una representación. Entonces aquí, doble, interesante, ¿no? La iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de todos los tiempos, representada allí en el trono con Dios. Pastor, mire lo que usted nos está diciendo, lo que la Biblia nos presenta. Es muy importante para poder entender Apocalipsis 4, entender cómo termina Apocalipsis 3, porque a la iglesia de la Odisea Jesús le hizo una promesa maravillosa. ¿Se acuerda? Al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono conmigo, así Sí, como yo he vencido. me he sentado con mi Padre. Entonces, aquí estamos viendo lo que una representación del pueblo de Dios que está sentado en un trono juzgando y reinando con Cristo. Es una Ajá. representación del pueblo de Dios, aunque hay diferentes posturas, ¿no? Y el pastor Marfil en el folleto colocó las dos, que si o la resurrección especial en el momento de Cristo y ascendieron con Cristo, una representación de los fieles redimidos. En realidad, lo importante es que aquí estamos viendo una gran victoria para los seres humanos, porque ahora los seres humanos están alrededor del trono de Cristo y la gran promesa del Evangelio se está cumpliendo y es una realidad. Es una figura que Juan está viendo. Sin duda alguna es el santuario de Dios, es el trono de Dios en el cielo. Fíjese que el jaspe es la piedra que va en el medio del pectoral, la Cornalina. la cornalina, que es el rubí con la que empieza, el sardio, la esmeralda es la última piedra del pectoral. Y usted imagínese, pastor, si el santuario terrenal, ese incienso que era especial, el aceite que tenía el candelabro, que era un aceite especial, la cortina tejida con hilos de oro, ellos martillaban la plancha, sacaban una fila hebra y entonces imagínese esa escena tan maravillosa y tan impotente, perdón, imponente. Imponente. Imagínese ahora lo que Juan está viendo en el cielo, está viendo al Hijo del Hombre, nuestro gran representante, y ya se está, por eso es que sin duda alguna es una buena noticia el juicio, porque hay una representación, es decir, en el juicio de Dios finalmente nosotros, gracias a Cristo, reinaremos con Dios por la eternidad. Amén, amén, amén. Eso es maravilloso. Digamos que es yo diría, Pastor David, es como la elevación del ser humano. Porque estos 24 Hmm. ancianos definitivamente son seres humanos. Están representando una humanidad redimida, es decir, la iglesia. Entonces, la elevación del ser humano, nada más y nada menos que a compartir el trono con Dios. Yo me pongo a pensar en eso, David. Es un privilegio que no se le da a los ángeles. Los ángeles no van a juzgar. Hmm. Los ángeles no van a compartir el trono con el Padre. Se le da ese privilegio a nosotros, los seres humanos. Y más bien, dice el apóstol Pablo, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Hmm. Por eso él decía, si nosotros vamos a juzgar a los ángeles, no podemos juzgar cosas pequeñas aquí en la iglesia, ¿no? El argumento de, Amén. señores, vamos a jugar vamos a jugar a los ángeles. O sea, vamos acostumbrándonos a ejercer el juicio, el razonamiento, el criterio iluminado por el Espíritu Santo para tomar decisiones justas acá. Porque en el cielo vamos a participar de un juicio, Hmm. no como reos, sino como parte del juez, acompañando al juez en el evento. Es algo realmente maravilloso. Pastor, con este versículo yo creo que usted diga las últimas palabras y qué es lo más importante en el juicio, lo que los 4 seres vivientes, los millones y millones de ángeles, los 24 ancianos de día y de noche, que en el capítulo 4 le dan honor y gloria al Padre. Ujú. Ahora de una manera especial, pasa Jesucristo, toma el libro que pueda también representar la entronización de Cristo. Usted, experto en esta materia, que daba historia de Israel allá a nosotros los pastores en Venezuela, cuando un rey era entronizado, uno de los actos conmemorativos, o sea, como significativos para dar a entender que está recibiendo la autoridad, era que recibía el libro del pacto. Entonces, en esta escena se escucha lo que ellos dicen constantemente, y yo quiero que usted reflexione y cierre con eso, que decían a gran voz,
el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Son 7 alabanzas que recibe Cristo ahí. Son más que las que recibe el Padre. Tremendo. Sí, yo me estremezco escuchando esto cada vez y cuando lo leo me estremezco. Porque como tú bien has dicho, es una sola escena, pero tiene como 2 protagonistas. En el capítulo 4 el protagonista es el Padre. Dios el Padre está sentado en su trono y la razón por la cual se alaba a Dios es porque es creador. Gloria a Dios. Pero en el capítulo 5 el foco se dirige hacia Cristo. Ya no hacia el Padre, sino a Cristo. Y la razón de la alabanza es redención. Entonces alabamos a Dios por creación y por redención. Y entonces aquí el escenario, en el capítulo 5, el gran centro, el centro de atención de todo el universo que alaba es a Jesucristo, porque es nuestro Señor, es nuestro Redentor. Por su acto extraordinario del sacrificio en la cruz de Calvario, se convierte en digno de la alabanza de toda la creación, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, es decir, nos compraste para ser ahora propiedad de Dios, nos rescataste de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Esto también es maravilloso, es extraordinario, porque no hay discriminación ninguna. No es solamente para judíos, exclusivamente para israelitas, o solo para blancos, o negros, o amarillos, sino de todas las razas humanas y de todas las naciones. Cristo ha comprado a ese pueblo que le servirá por la eternidad, sin la intervención ya más del pecado ni de la muerte. Amén. Entonces eso realmente se convierte en una escena de adoración espectacular. Yo no sé cómo se sintió Juan cuando vio esa escena. Debió haber sido temblando de pies a cabeza, porque debió haber sido algo espectacular y glorioso. Y ver a Cristo allí en el centro, ¿no? Y me estremezco cuando pienso en esto, porque es que Cristo es el centro de todo. Cristo es la esperanza. Cristo es la salvación. Cristo es la personificación del amor de Dios. Cristo es absolutamente todo. Al Cordero que fue inmolado, repite nuevamente en el versículo 12, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 loas se elevan a Cristo de manera perfecta, porque la alabanza es perfecta para Él, porque Él fue inmolado. Y es llamado el Cordero, que es el título más usado para Cristo en el Apocalipsis. Lo que quiere decir que Apocalipsis apunta hacia el sacrificio de Cristo como el sacrificio perfecto. Es el centro de Apocalipsis, Jesucristo y su obra salvadora en la cruz del Calvario. Aparece más la palabra Cordero en Apocalipsis que incluso en Levíticos o Números. Increíble, porque este es el animal típico para el sacrificio diario de la noche, de la mañana y de la noche. Entonces, realmente es Jesucristo el centro de todo. Él va a ser el centro del juicio. Él va a vindicar a su pueblo. Él ha preparado un juicio no para demostrar cuán malos somos, sino para demostrar cuán bueno y justo es Él. Gloria a Dios. Así que debemos dar gracias a Dios por esa buena noticia. Gloria a Dios. Entonces el juicio es una buena noticia. Absolutamente. Porque Cristo venció. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esto sea una inmensa bendición. Pastor, salude ahí a los hermanos y a la gente que pueda vernos. Bueno, no sabemos durante cuánto tiempo, eso va a quedar ahí en las redes, pero esperamos que sea de bendición. Claro que sí. Mucho gusto, hermanos, de compartir con ustedes este espacio. Gracias, Pastor David, por invitarme a ser parte de este ministerio que definitivamente debe ser una bendición. Hay muchísimos repasos de lección de escuela sabática en distintas redes, en distintas partes del mundo, pero bueno, esta es especial porque fue con mi amigo David. Así que esperamos que sea bendición para ti. Dios te guarde.